Bienvenidos, queridos televidentes, a una nueva emisión de Actualidad a la Luz de la Biblia. Es un privilegio para mí estar acompañado el día de hoy por alguien que es una imagen en la televisión, pero no es una imagen solamente por su rostro, por su presentación física. No, más que eso, es una mujer de valores. Es una persona que en su juventud integra muchos aspectos que yo respeto y admiro profundamente, como por ejemplo, ese amor que mostró, y soy testigo de ello, que mostró en su momento por su padre, ya partido y en la presencia de Dios, ese amor que mostró por su padre. Algo espectacular, algo que esta Biblia, nuestra Biblia, habla de bien de las personas. Inclusive llega a decir que, en caso contrario, cuando un hombre o una persona habla mal de su padre y de su madre, está reservado un castigo profundo, una reprensión muy severa de parte de Dios. Y al contrario, honra a tu padre y a tu madre, dice el libro de Proverbios. Es el primer mandamiento, y yo diría más que nada, es la primera gran promesa que Dios tiene para todos los hombres. Y nuestra invitada de hoy reúne ese requisito, la forma como cuida de los suyos, como cuidó de su padre, como cuida de su madre, como ama su entorno familiar. Es para mí la mejor carta de presentación, más allá de aquella de sus estudios, su preparación, su experiencia y precisamente en el área de televisión. Y por eso me honro en presentar a todos ustedes a nuestra invitada María Fernanda Suaz Navas, de quien podemos decir muchas cosas, María Fernanda, pero ¿qué tal si tú nos das una idea de qué haces en la televisión? ¿Desde cuándo estás en televisión? ¿Qué has hecho en televisión? Bueno, Carlos, muchísimas gracias por la invitación. La verdad es que para mí es un honor estar aquí. Muchas gracias. Sobre todo en un programa tan bonito donde se hablan de valores, de principios, y yo creo que mi trabajo no sería el correcto si no estaría encaminado dentro de la ética, la responsabilidad social, los valores y los principios de familia. Nosotros los comunicadores, tenemos un rol significativo, diferente. No es un trabajo normal porque nosotros trabajamos para los ciudadanos, entonces es un servicio público. Y cuando tú trabajas para los ciudadanos debes tener más responsabilidad y tratar de compartir mensajes que sean contenidos positivos, de crecimiento también, y por eso creo importante de que dentro de nuestro trabajo periodístico esté la ética, la responsabilidad y los valores, reitero. Bueno, parezco joven, pero no soy tan joven. Cumplí la anterior semana ya 40 años, digo que son los nuevos 20, porque mientras tengas el alma joven y el corazón joven, entonces uno sigue siendo joven. Pero empecé muy, muy joven también. Empecé a los 19 años en la televisión, primero haciendo prácticas, y luego ya a los 21 años ya empecé a hacer televisión, ya voy 17 años, casi un poquito más, haciendo televisión. La verdad es que para mí... En distintas facetas, ¿no? En distintas facetas. Quiero pedir algo. A ver, ¿qué tal si vamos a una cortísima semblanza de quién es María Fernanda, nuestra invitada de hoy? Una cortísima semblanza y volvamos porque quiero preguntarle en lo personal algo muy, muy, muy particular que a mí me dejó marcado cuando me lo comentó. Veamos en semblanza corta quién es María Fernanda Suaz Navas. María Fernanda Suaz Navas Lamboglia, periodista, licenciada en Periodismo y Comunicación Audiovisual, Universidad Internacional SEC, magíster en Comunicación Corporativa, Universidad de Barcelona, actualmente cursando la maestría en Comunicación Política en la Universidad de las Américas. Ha llevado adelante su carrera periodística en medios de comunicación en calidad de investigadora, realizadora, entrevistadora, locutora de radio y por más de 17 años ha sido presentadora de noticieros en la emisión estelar de diferentes canales de televisión. Actualmente es presentadora del noticiero estelar El Comercio TV y entrevistadora del programa Panorama Político en el canal Televicentro.
Ha realizado asesorías en comunicación estratégica, corporativa y política para empresas e instituciones como el Consejo Nacional Electoral, Consejo de Educación Superior, Erdoísa Crespo, Panavial, entre otros. Docente en talleres de comunicación y conferencista en seminarios nacionales e internacionales en instituciones como CIESPAL, Confederación Nacional de Periodistas del Ecuador y la Asamblea Nacional. Embajador en fundaciones y organizaciones no gubernamentales. Fue reconocida con el Premio Nacional Eloy Alfaro a Mejor Periodista del Ecuador en el año 2017 y Mejor Presentadora del Ecuador en el 2018. En el mes de junio del año en curso fue como invitada especial de la Delegación de Periodistas Ecuatorianos al Congreso Mundial de Móviles MWC en Shanghái, China, sobre desarrollo tecnológico e inteligencia artificial. Bueno, no me la sabía esta última de Shanghái, China, este congreso, caramba, qué espectacular experiencia. Sí. Y yo cuando estábamos viendo esta semblanza, le bromeaba a María Fernanda con el cariño y la confianza que tenemos. Le bromeaba y le decía que su apellido materno es tan difícil de pronunciar como el caso de nuestro político Otto, impronunciable, impronunciable. Estamos en campaña política, por si acaso, por eso es impronunciable nomás. Pero tu apellido, tu madre es italiana, ¿verdad? Mi abuelo era italiano, entonces no sé si recuerdas que hubo una migración fuerte en Guayaquil de italianos, entonces mi madre es guayaquileña, yo nací en Guayaquil. ¿Los Piana? Sí, hay bastantes. ¿De origen italiano también? Bastantes italianos. ¿Tu apellido materno? Es italiano del sur de Italia. ¿Qué se pronuncia como? Lamboglia. Ya, ok, perfecto, perfecto. María Fernanda, reitero, es un gusto tenerte aquí. Y yo quiero apelar a tu enorme experiencia, particularmente en el tema de una visión de panorama. ¿Ya? Porque, sí, tú decías, el núcleo central del periodismo moderno debería ser una columna vertebral ética en donde aprenda a la gente, con la ayuda del periodista, a entender que de todo el conjunto de sucesos hay cosas buenas y cosas malas que irlas separando. Porque al que llaman, y es un proverbio bíblico, al que a lo malo llaman bueno o a lo bueno malo, los pueblos terminarán detestándole, dice. Terminarán, porque tarde o temprano toda mentira es descubierta. Y yo creo que en la parte política y en general en la parte social mucho se le ha mentido, en general a los pueblos, no digo Ecuador. Entonces, a la luz de esa visión ética y de la experiencia, debe resultar difícil pues, para una presentadora de tu núcleo ético tener que reportar casi permanentemente asesinatos, problemas, corrupción, etcétera. ¿Cómo tú afrontas eso? Porque al final se carga, ¿no? El corazón sí se llega a cargar. Sí, te desgastas. Cuando fue el asesinato de Fernando Villavicencio, esa semana la verdad es que me dio ansiedad, me enfermé incluso, porque a veces parecemos muy fuertes, pero por dentro somos sensibles también como cualquier ser humano. Y mostrar ante la pantalla, estar tranquilos, eso involucra también que uno por dentro va acumulando muchas cosas. Energías contrarias, digamos, ¿no? Y a veces también sientes impotencia. A mí me ha dolido mucho ver estos últimos meses cómo está el país, la situación, cómo la violencia, la corrupción sigue siendo pan de cada día y sobre todo que llega a un punto de normalizarse. Las balaceras, los asesinatos ya se normalizan en nuestro país. Incluso un ministro del Interior diciendo es una balacera más, es preocupante. Y la verdad es que eso duele como ciudadana también. Y como periodista te sientes impotente en qué más puedo hacer o cuál puede ser mi aporte para que la situación del país sea diferente. Mira tú que ese es el motivo de esta invitación y te agradezco mucho porque apenas te la planteé tuviste la gentileza de darme tu aceptación. Sí, es muy triste. Yo acabo de escuchar hace breves minutos una información de que ese video de una reunión de unos individuos alrededor de los seguros de Petroecuador
etcétera, etcétera, y que se caiga la licitación para que me prorroguen, bla, bla, bla. El mismo juez de Yaguachi que ya hizo alguna trastada y que fue destituido y que todavía está sentado en el puesto, les concedió acción de protección y se estaría cayendo el caso de los seguros de Petroecuador, tal y cual la conversación del café. Y esto es, no digo pan de todos los días, pero sí son situaciones que se repiten y se repiten. Presiones y poderes que hay atrás, ¿no? Las mafias no son solo mafias narcodelictivas, son mafias políticas también. Entonces la mafia se está apoderando del Ecuador y eso es lamentable porque son prácticas incorrectas que se están haciendo normal. Y de acuerdo a las redes sociales o al internet o a las herramientas de plataformas digitales, son contenidos que duran muy poco, entonces la gente se olvida y sale un nuevo caso y ya bueno, ese ya pasó y ahora viene otro caso de corrupción. Entonces es triste que la gente no busca hacer política por el bienestar común de los ciudadanos o el bienestar de un país, sino buscan por su propio bienestar económico. Y no es bienestar, es ¿qué saco partido de esto? O sea, con este cargo, ¿cuánto me voy a beneficiar haciendo corrupción? Y en ese panorama, justamente, entiendo que tú entrevistaste en tu programa Panorama Político a Fernando Villavicencio. Sí. Y por eso creo que me golpeó, porque fue unas 3 semanas antes que estuvo en mi programa. ¿Qué te dijo? ¿Qué te transmitió en esa entrevista? Él decía que no tenía miedo, porque justamente hubo el atentado, creo que fue unos días antes del alcalde de Manta. Del alcalde. Y yo le pregunté si él tenía miedo, cómo estaba su seguridad. Y él me decía que él no tenía miedo, que tenía amenazas, pero que él no tenía miedo porque él estaba ahí para luchar contra todo eso precisamente. Entonces eso también a mí me desubicó un poco cuando sucedió, más allá de que sea él como ser humano, que nadie se lo merece. Creo que la situación se desbordó. Los días han sido muy complejos. El proceso electoral no solo es atípico, dado la muerte cruzada, hablando de la situación que nunca antes se había visto en el país, sino que son unas elecciones donde la gente está abrumada, está triste, está golpeada, está cansada de la violencia, está cansada de la agresión, pero estos candidatos que se presentan en estas elecciones siguen agrediéndose entre ellos. Entonces el cambio no se ve. Y el resultado para el balotaje del candidato sorpresa es precisamente porque ese candidato no estaba agrediendo a nadie. ¿Cuál es la respuesta? Es que los ciudadanos están cansados de la violencia política también. Es una lectura muy interesante, lo reconozco, de por qué el factor sorpresa de quién se clasifica para la final, para la segunda vuelta electoral. Y también algo que quiero invitarles a que todos con María Fernanda veamos. Un reportaje hecho por Ecuavisa, a quien agradecemos la facilidad, la generosidad y damos el crédito, por supuesto, de un muy buen trabajo, que refleja, de Telerama en este caso, Oromar, gracias a producción por corregirme, Oromar TV, que hace un reportaje bastante contundente respecto de el candidato o quienes se quedaron con la esperanza de aquel candidato que sin quererlo nos abandonó en el punto de partida, Fernando Villavicencio. ¿Qué pasó pocas horas, días después? Veamos este reportaje gracias a Oromar TV. Las contradicciones, así como las disputas, van y vienen en la agrupación Gente Buena tras el crimen de Fernando Villavicencio, y más ahora, luego de los comicios de este 20 de agosto. Y es que se había anunciado en un comunicado una ruptura con el movimiento Construye, que auspiciaba de la mano de Gente Buena a Villavicencio en su camino a Carondelet. Que la alianza entre el movimiento Construye el Listas 25 y el movimiento político Gente Buena GB se encuentra vigente
Esto sucede luego de que la noche del 20 de agosto, en un comunicado, se anunciaba que los acuerdos políticos con Construye se daban por finalizados. Dicho documento lo publicó Edwin Ortega, quien figuraba como vicepresidente de Gente Buena. Además, en dicho comunicado también consta el nombre de Francisco Jácome como presidente de esa agrupación. Que el ingeniero Francisco Germán Jácome Echeverría, expresidente nacional del movimiento político Gente Buena GB, fue inscrito por el movimiento Construye en calidad de asambleísta nacional alterno. Por tanto, desde que se inscribió con declaración juramentada ante notario público, inmediatamente dejó de ser parte de nuestro movimiento político Gente Buena GB. Por tal motivo, no puede hacer declaraciones, comunicados ni ser vocero de nuestro movimiento. Igual manera informo que el señor capitán en servicio pasivo, Edwin Ortega Sevilla, se le revocó su encargo y función de vicepresidente nacional de nuestro movimiento político el 15 de agosto del 2023, motivo por el cual tampoco puede hacer declaraciones ni comunicados oficiales ni ser vocero de nuestro movimiento. Pero, ¿qué dice Ortega? Yo no sé si le incomoda que no vaya la firma de él. Sin embargo, habíamos... Pero ¿a quién se refiere, Edwin? ¿A quién se refiere? Al representante legal. ¿Quién es? Al representante legal, el señor Joel Silva. Ya, ok. Que a través de sendos videos han enviado a la prensa y creo que es del tercer comunicado en el que él nos separa al ingeniero Jácome, presidente, y a quien le habla. Ahora, usted me dice, y es importante que conozca el país, que por qué nosotros disolvemos la alianza. Vuelvo y repito, estamos en política, no comulgamos con los principios de Construye. En medio de todo esto, Construye anunció sus primeras acciones, entre esas, conformar una comisión especial para investigar el asesinato de Villavicencio. Agregaron que de los 31 escaños obtenidos, conformarán la bancada con 28 legisladores, aunque luego actualizaron la lista, agregando a Fernando Jaramillo, electo asambleísta por Imbabura. Recordemos que Construye se mantiene como la segunda fuerza política más grande de la próxima asamblea. La primera es el correísmo. Así reportó uno de los miembros de la prensa nacional la situación que se produce horas después del asesinato de Fernando Villavicencio. Sus compañeros comienzan disputas a sacarse pelos, uñas. Es penoso porque se ve mucha carnalidad. No se ve, podríamos decirlo en un plano espiritualidad, en otro podríamos decir ideología, ¿no? O una convicción. ¿Será que hace tiempo dejamos de pensar verdaderamente en el país, María Fernanda? Sí, yo creo que ese es el problema, que no hay políticos preparados en el servicio. Son políticos que van, repito, a tomar ventaja de algo, ya sea poder o sacar, lamentablemente hay que decirlo, comisiones, como el caso que vimos de estos contratos de seguros, comisiones por contratos públicos, hacer alianzas para beneficios propios. O sea, son intereses que no tienen que ver con la ciudadanía. Y para tú trabajar para los ciudadanos tienes que tener un rol de servicio. Y no veo yo en estas figuras o estos perfiles políticos últimos, estos años, que lamentablemente no es un problema solo de Ecuador, sino de Latinoamérica, en sí que tengan esa misión de servicio. Creo que desde ahí nace el problema. No están capacitados para dar un servicio a los ciudadanos. Y si tú vas a hacer política, debería ser uno de los principales valores, el servir. Y yo creo que no, porque es solo sacar ventaja para ellos mismos. ¿Y esa siembra, dónde tiene que hacerse en tu opinión? ¿Hogar, escuela, dónde? Bueno, todo nace, yo digo que el núcleo de una sociedad es la familia. Y primero nace en casa, con los valores que te dan desde tu propia casa. Y luego cuando vas en ese camino de preparación, tiene que haber una capacitación también, en todos los sentidos. Uno no solo se capacita en ser buen profesional, sino también en ser buen ser humano. Y las dos cosas van de la mano. Yo recuerdo mucho en mis primeros semestres de periodismo que decían,
un buen periodista que no es buen ser humano no puede ser buen periodista. Entonces, yo creo que el periodismo tiene mucho que ver con la política también, porque también tiene que ver con el servicio, con ese rol, con esos valores, porque tú para mantener un país que esté centrado, solvente, que la gente esté animada, porque también vemos a nuestra gente opaca, triste, sin ganas de nada, con toda la situación que se ha dado. Tú tienes que también impartir valores. A mí me llamó mucho la atención que en esta semana, el presidente, creo que fue ayer, el presidente dijo que era el Día de los Valores. Se declaró el 28 de agosto Día Nacional de los Valores. ¿Pero cuáles valores ha inculcado? Ah, muy bien preguntado. Muy bien preguntado. Él sabe que es importante los valores, pero ¿qué se ha hecho como política pública para que los ciudadanos tengan esos valores? Entonces, así como tú trabajas para la economía, así como tú trabajas para el desarrollo, para la educación, también tienes que trabajar para la desnutrición infantil en temas sociales, también hay que trabajar en estos puntos. Primero, en el área de educación, inculcar a nuestros niños valores con el pensum que se va a dar. Eso por un lado. En el tema social, más ayuda social, más trabajos en territorio, con la gente pobre, con la gente que necesita. Hay temas importantes que se han dejado a un lado, o que creen que no es importante, o no les da popularidad. Por ejemplo, la atención en salud mental. Hay mucho suicidio, hay mucha violencia, femicidios. No se trabaja en temas de salud mental, que después de la pandemia mucha gente está afectada y no tiene con quién hablar. Maltrato a niños. Maltrato a niños. Descuido a ancianos. Es un descuido en ámbito social y de valores muy amplio. Y no es que estoy diciendo que es este gobierno, esto viene de mucho tiempo atrás. No, porque igual podríamos decir, a ver señores, perdón, y ser tan franco, podríamos decir, a ver señores, de la iglesia tal o de la iglesia cual, no me importa si es la que sea, ¿sí? ¿Dónde está su labor social? Y si tú no inculcas eso en la sociedad no crece tampoco, porque yo siempre digo que tengo que hacer un mea culpa como ecuatoriana, como ecuatorianos, y la mea culpa es que como no hay ese trabajo de quien dirige o lidera un país sobre el tema de valores, el país tampoco crece, porque es triste que los ecuatorianos seamos vistos afuera como individualistas, como no nacionalistas. No tienes ese sentido patriota, pero eso se inculca y no hay ese desarrollo en nuestro país. ¿Quién te inculcó a ti ese sentir, esa escala de valores de la... Mi padre y mi madre. Yo cuando empecé la televisión, yo recuerdo muy bien que mi papá me decía, tú no eres diferente a otro, tú tienes que ser sencillo y humilde todo el tiempo, porque eso es parte del crecimiento. Mientras más humildad y sencillez, vas a crecer más profesionalmente y como persona, y vas a aprender de otra forma esta profesión que amas y que te gusta. Y yo siempre recuerdo eso porque mi papi me decía que en este medio hay mucha vanidad. Así es. Hay muchas cosas en donde uno puede caer o tentarse. Y yo siempre recuerdo eso, y yo estoy agradecida de que la Maffer, que es ahora a sus 40 años, en parte es gracias a sus consejos. Qué hermoso, se los dije, ¿no? Se los dije, televidentes, es una escala de valores muy, muy particular, muy propia, y es por eso que podemos comentar entonces temas de amplitud, sobre la base de que hay conceptos claros, definidos en lo personal, en lo familiar, en el entorno próximo, la visión de su actividad dentro del trabajo. María Fernanda, tú estás estudiando actualmente una nueva maestría más. Sí, ¿En qué área? Me gusta estudiar. No dejo de estudiar. Me dicen que estoy media loca, que sigo estudiando más maestrías, pero la verdad es que yo creo que hay que capacitarse todo el tiempo, que tú no puedes ser periodista si no te capacitas y lees todo el tiempo, porque
el mundo ha cambiado, la tecnología ha cambiado. Lo de Shanghái fue increíble como experiencia porque tú ves cómo avanza la tecnología y las herramientas de comunicación, los contenidos, las narrativas son diferentes. Entonces es importante capacitarnos todo el tiempo. Te envidio muchísimo la experiencia de Shanghái. Solamente digo aquí hablando, porque nadie más nos oye, solamente no te envidio el problema de la comida que está en China, ¿no? Es picante. A mí me encanta la comida china aquí en el Ecuador, pero la comida china de China me puso en 7 días, no quería comer absolutamente nada. Y es súper picante. Muy Pero fuerte. la verdad es que como experiencia es muy bueno y ahora estudio una maestría, y mi primera maestría fue en comunicación corporativa. Pero dentro de este trabajo periodístico en televisión, en medios de comunicación a la par, la vida me llevó, digo yo, a hacer un poco de política. Entonces he tenido la suerte de poder Sin trabajar. identidad política, Sin simplemente identidad. una actividad profesional Sí, pura. de escribir discursos, asesorías en manejo de contenidos. Le escribí discursos a algunos ministros, líneas argumentales, orientarles en oratoria, media training, cómo tienen que hablar frente a las cámaras, sobre todo el que tiene que ver con narrativa política, porque un buen político tiene que ser un buen orador y un buen comunicador. Así es. En ese sentido. Pero lo hice más en práctica. O sea, he hecho ya más de 15 años política también, pero no tenía un título sobre política. Entonces, justamente llegó la UDLA a mi vida y tuve una beca de 70% y dije, ¿por qué no? Voy a estudiar política porque va a ser un aval a todo este trabajo y experiencia que he tenido durante estos años y me actualizo de estas nuevas herramientas y estas nuevas técnicas de cómo se hacen ahora campañas políticas, no solo en territorio, en medios tradicionales, sino también en las estrategias digitales que se dan ahora, cómo se maneja. Entonces, es interesante ver eso ahora. Voy a abusar entonces de la experiencia, del conocimiento, de esta capacidad de visualizar, de orientar, porque tenemos un video, este sí, producción, sí, este sí es de Coavisa, ¿verdad? Damos gracias y el crédito a Ecuavisa por este muy importante trabajo sobre la perspectiva de segunda vuelta, las estrategias electorales en segunda vuelta, para luego comentarlo con nuestra invitada María Fernanda Suaz Navas. Para el éxito en la segunda vuelta, Luisa González deberá sumar al 33.6% que obtuvo el 20 de agosto el respaldo de al menos 17% de electores. Para eso, sus estrategas tendrán que identificar primero si la votación en 2021 de la segunda vuelta de Andrés Arauz con Guillermo Lasso, cuando obtuvo el 47%, es el techo del correísmo, o si lo pueden perforar para llevarlo al 51%. En ese ejercicio, tienen que empezar fortaleciendo la votación de la primera vuelta, en la que, según Carolina Ávila, no todo es voto duro. Ojo, que tampoco funciona así. Hay evidentemente un voto duro, sin duda, pero también tiene un voto blando que puede migrar, que de alguna manera se percibe desde una perspectiva de izquierda, inclusive, no sé, una opción del feminismo, en fin. ¿Y los votos por Luisa González? ¿Hacia dónde pueden crecer? Por ahora, ella apunta al electorado joven, como se observa en sus redes sociales. Ese electorado decisivo en las urnas lo disputa arduamente con Daniel Noboa. No es que Daniel Noboa ya conquistó el voto joven. Buena parte de ellos le han dado el voto, pero se han decidido en los últimos 10 días. Y hasta donde yo tengo entendido, no existe tal cosa como lealtad en ese segmento de votantes. En la clase media también buscará el voto masivo evocando los viejos tiempos. Deberá abrir su discurso para esta segunda vuelta. Yo creo que debería ser un margen de maniobra quizás más cercano al tema de las soluciones, ¿no es cierto?, de los problemas de los ecuatorianos, en vez de finalmente la remembranza específica a un actor, a un líder o a un movimiento político. La candidata de la Revolución Ciudadana tiene otro reto: captar los votos de los otros candidatos que estuvieron en la primera vuelta. Le queda cuesta arriba pensar en el 16% de votos de Villavicencio y Zurita, que en su mayoría encarnó un mensaje contra el modelo de Correa.
El 14% de Jan Topic también parece complicado, porque el socialcristianismo es, en principio, un partido de derecha que se supone está distante ideológicamente del correísmo. El margen de maniobra de la Revolución Ciudadana es menor al margen de maniobra de Noboa. Eso es sin duda, digamos. Ya finalmente Topic salió a decir que iba a votar por Daniel Noboa, es decir, ahí tienes. Sin embargo, hay que partir de la premisa que no hay un endoso automático de votos. El resto de la izquierda de la papeleta tampoco es gran aporte, con el 4% de Yacu Pérez. Pero en la campaña de Luisa González podrían mirar también a las organizaciones sociales. El movimiento indígena, ¿quién va a apoyar? ¿No? Otra vez va a jugar al voto nulo. Ver qué es lo que sucede con la CONAIE, con el sector del centro del país, geográficamente hablando. A falta de 52 días para la elección, aún los candidatos no han apretado el acelerador por conseguir los votos que les permitan llegar a Carondelet. Daniel Noboa aún no plantea cómo realizará su campaña para la segunda vuelta. Es decir, no ha dicho cómo piensa mantener el 23.42% del electorado que votó por él en la primera vuelta. Y sobre todo, cómo piensa captar al menos el 27% de electores que necesita para ser presidente de la República. ¿Dónde están esos votos? En el electorado que votó por los otros candidatos, ajenos al correísmo, su rival en el mes de octubre. Es decir, el 16% de Zurita, el 14% de Topic, el 7% de Sonnenholzner y casi el 5% de los otros. ¿Cómo puede hacerlo? Por ejemplo, le toca atraer a aquellos que Fernando Villavicencio y Cristian Zurita movilizaron alrededor de la lucha contra la corrupción y el combate del modelo correísta. Es muy probable que la discusión sobre el autoritarismo, sobre la rigidez y inclusive esta suerte de anulación de las voces críticas que sin duda se recuerda del momento en el que gobernó la Revolución Ciudadana, podría formar parte de la memoria también en esta segunda vuelta, siempre y cuando entre en contexto otra vez el anticorreísmo. Jan Topic consolidó su electorado en torno a una propuesta de seguridad. Y según Ávila, Noboa deberá apuntalar ese tema. Sin embargo, Pedro Donoso asegura que sí lo hizo. Cualquiera de los dos, ya sea Noboa o González, que apunten hacia un discurso que afirme seguridad en el votante, podrá de alguna manera recoger ese ánimo, ¿no es cierto?, esa voluntad. No todo es inseguridad, no todo es hablar finalmente del tema de la delincuencia, y eso a la larga no entendió Topic, ¿no es cierto?, pero lo entendió Noboa al construir un concepto mucho más amplio. Daniel Noboa deberá igualmente identificar los puntos clave que acercaron a Otto Sonnenholzner, Yacu Pérez y otros candidatos al electorado. En este caso, los analistas dan menor fuerza a lo que puedan decir ahora esos ex candidatos a los votantes. Los votos no se endosan, digamos. La lógica identitaria va a ser lo que prime, es decir, lo que los votantes de otros candidatos identifiquen en el candidato Noboa que les puede llamar la atención. Será una campaña larga, son casi 2 meses, hasta la segunda vuelta. Creo que, como lo dijo un invitado que ocupaba la silla que hoy tiene María Fernanda Suaz Navas, el doctor Ramiro Rivera, hace unas semanas atrás, él nos daba un consejo víspera de las elecciones. No voten por lo que los candidatos digan, sino por lo que ya han hecho. Los hechos, frutos, más que buenas intenciones, obras son amores, decían las abuelitas. ¿Por qué? Y quiero leerles algo antes de comentar con María Fernanda sobre estas estrategias electorales. Don Miguel de Cervantes y Saavedra decía lo siguiente en su obra El Quijote. Querido Sancho, compruebo con pesar cómo los palacios son ocupados por gañanes, una palabra muy castiza, muy antigua. En definitiva, podríamos ponerla en idioma más simple, estilo ciudadano común y corriente, Juan Pueblo. Cómo los palacios son ocupados por pelmazos y las chozas por sabios. Nunca fui defensor de los reyes, dice el Quijote, pero peores son aquellos que engañan al pueblo con trucos y mentiras, prometiendo lo que saben que nunca les darán. País este, amado Sancho, que destronan reyes y coronan a piratas, pensando que el oro del rey será repartido entre el pueblo,
sin saber que los piratas solo reparten entre piratas. Miguel de Cervantes en El Quijote. Qué interesante que esto que el Quijote dice es sellado con un principio eterno de la Biblia en el libro de Proverbios, uno de mis libros favoritos de lectura todos los días. Día 26 leo Proverbios 26, 27, 28, 29, 30, 31, vuelvo a primero, sin perjuicio de leer otros pasajes bíblicos, por supuesto. Proverbios 28, 11. El hombre rico es sabio en su propia opinión, mas el pobre entendido lo escudriña. ¿Qué quiere decir esto? El político, el hombre poderoso, el que está en eminencia, puede decir muchísimas cosas, pero es obligación del hombre sencillo, el hombre de pueblo, revisar, rascar, raspar para ver si es pura pintura o puro adorno bonito y ver cuál es el fondo de los temas. También lo ratifica Proverbios 28:15. León rugiente y oso hambriento es el príncipe impío sobre el pueblo pobre. No solamente que no hay que elegir piratas y filibusteros porque se reparten entre ellos el botín que los otros creyeron que iban a tener acceso, como lo dice el Quijote, sino que además elegir una persona, un gobernante sin principios, es como un león rugiente y como un oso que destroza todo por hambre, porque quiere para sí, para sí, para sí. Un poco lo que nos decía nuestra invitada María Fernanda Suárez Navas. El no pensar en los demás y pensar solamente en mi proyecto, en mis cosas, en mis apetencias y ambiciones. María Fernanda, a la luz de lo que hemos escuchado de estos comentarios de la campaña que se está abriendo nuevamente, si tú fueras una consultora política de uno y de otro, ¿qué es lo que principalmente recomendarías? Tal vez como un común denominador o con particularidades. Bueno, si se habla de estrategia, coincido con los analistas políticos del reportaje. Tiene que sumar los discursos de los votos de Villavicencio, de los votos de los 4 de Topic, los 4 primeros, porque los otros porcentajes son mínimos. Bueno, puede ser Otto Sonnenholzner, que tuvo un poquito más que Yacu. Pero esas propuestas que ellos tenían, hablando de estrategia política para conseguir los votos. Fácil decirlo, pero el problema es... Pero lo que yo sí creo es que para mi punto de vista y mi percepción dentro del análisis que fue una sorpresa para mí lo de Daniel, fue que él fue escogido por la ciudadanía porque no tenía esa agresión de los otros candidatos, no manejó falacias, no se peleó con nadie. Y para mí la respuesta del pueblo es: nosotros queremos a alguien que trabaje, que haga las cosas, y fue lo que él mostró en el debate. Yo estoy enterado de esto, yo quiero trabajar para el país, esto en el tema económico, y no se puso a pelear con nadie. No se puso a agredir a nadie, y eso habla de los valores. Y evitó las agresiones. Evitó las agresiones y fue muy tranquilo. Me preocupa que en estas últimas semanas su discurso ha cambiado y se ha vuelto un poquito más agresivo, aunque su personalidad no lo caracteriza así. Capaz, precisamente por esas estrategias que dicen los analistas políticos, de tomar ese perfil también de Villavicencio, de la lucha contra el correísmo, contra la corrupción. Entonces ya comienza a decir que no tiene miedo a nada, comienza a hablar de la mano dura de Topic, entonces comienza a meter un poco este tema. No sé si los votantes que le apoyaron en la primera vuelta, si ven este cambio muy extremo, lo apoyen en el balotaje. Entonces creo que él tiene que ver que su esencia debe perdurar, porque si se mete en esta campaña sucia, porque le están haciendo campaña sucia y está respondiendo, y eso era de verse que iba a pasar, porque así se maneja la Revolución Ciudadana en sus campañas. Pero cosa diferente será que caigan las provocaciones. Que caigan las provocaciones. Yo creo que se van a venir semanas muy difíciles porque va a haber mucha provocación. Y yo creo que ahí vamos a darnos cuenta quién es quién. Creo que va a ser importante que los ciudadanos se den cuenta realmente si quieren más violencia o si quieren alguien que en este año y medio trate de sacar a flote el país. Que primero convoque, que reúna con sosiego, con paz, hablando
amigablemente con todos, ¿no? Porque tú indicas que sí, frente a la otra opción, en su línea histórica política, confrontativa, violenta, momentos verbalmente al menos violenta, ¿qué le recomendarías entonces a la candidata de esa otra opción? Bueno, yo creo que Luisa quiere llegar al voto joven y por eso se ha suavizado mucho. Su forma de presentarse más jovial, más animada, sonreída, más relajada, sin pelear, ya no está con ese discurso de agresividad, ahora habla ya con un discurso incluso hasta risueño, que hay hasta memes ahora por eso, porque quiere llegar a ese electorado joven, se dio cuenta que la gente ya no tolera más violencia política. Está cambiando esa estrategia de mostrarse más joven, pero también de qué manera. Es importante de que se muestren cómo son, porque tampoco es bueno fingir personajes, incluso podrían parecer hasta disfrazados. Entonces yo creo que los ciudadanos lo que nos demostró en la primera vuelta es que no son tontos, y que, porque mucha gente... El ciudadano, el elector, el que votó. Ya, sí, porque... ¿no? Muchos dijeron, o sea, yo estaba muy molesta de la manipulación de las campañas políticas. Y hubo una manipulación de un candidato específico que nos bombardeó de publicidad y puso en el imaginario que él era la solución. Y por eso llegó a cuarto lugar. Entonces, el manipular a la gente no es lo adecuado, no está bien. Y entonces ellos creían que la gente era tonta. Y la gente no es tonta, y eso demostró en la primera vuelta. Podría equivocarse, pero no de tonta, eventualmente de ingenua. No pero resulta que tanta mala experiencia terminó mostrando que ya basta de ingenuidad, ¿no? La gente está cansada, y está cansada de violencia. La gente quiere paz, y en ahora, todo sentido. Y ahora el electorado, ok, ya analizamos una otra candidatura, ¿y qué decirle al electorado? Yo te decía, Carlos, que lo importante es que esos candidatos estén dentro de los valores, primero, principios de que no sean personas que vuelvan a robar al país, que trabajen por el país y que sean personas que puedan administrar un Estado, que no se les vaya de las manos. Es una situación muy compleja para el país, no va a ser fácil para el que llegue, para nadie. ¿Sabes qué me extraña mucho? Me extraña mucho no verlo prácticamente durante semanas y ya varias semanas, no verlo al hasta hace poco muy mediático ministro de Finanzas. No habla, prácticamente no aparece. El problema de eso es que no se transparenta la situación económica del país. Y a eso súmale... Es que lo que pasa es que lamentablemente este gobierno que va a salir, no ha habido transparencia de información en todos los sentidos. No se sabe nada de lo que se ha hecho el gobierno. Y es porque hay un bloqueo, no hay transparencia, no se sabe con certeza cómo está el país. No solo en materia económica, en todo sentido. Es decir, que la nueva persona que va a asumir el cargo en Carondelet se va a enterar ya estando casa adentro de la situación real del país. Hay un dato que tú en noticieros has leído muchísimas veces, esas quejas de que la poca ejecución presupuestaria. Yo hablaba de eso en la emisión anterior, si mal no recuerdo, y decía, a ver, el presupuesto no es sino un papelito que dice la buena intención de lo que vamos a gastar, en qué y cuánto vamos a gastar a lo largo del año. Pero yo con el papelito no hago nada, pues yo tengo que tener en el bolsillo el dinero para poder ejecutar aquello. De tal manera que si no tengo dinero, esto se queda escrito nada más, y ahí está la poca ejecución presupuestaria. Son elementos que hay que interrelacionarlos como para poder saber que en realidad el problema no es la poca ejecución, sino la carencia de recursos. Las personas no entienden, por ejemplo, existieron muchas falacias dentro de esa campaña sucia que se dio en redes sociales diciendo que el Ministerio del Interior no usó el presupuesto, menos del 5% creo que era del presupuesto en seguridad, en compra o equipamiento de la policía. Pero, y claro, entonces la indignación. Lo que pasa es que no saben cómo son los procedimientos para el uso de los presupuestos. Entonces, ese es el problema. Hay falta de comunicación, falta de educación, te deja llevar por muchas fake news también, y la campaña sucia termina manipulando a los ciudadanos. Entonces, si terminas creyendo
en eso. Por eso hay que tener mucho cuidado de la publicidad, de la propaganda, de lo que se dice en redes sociales. Ese es uno de los consejos también. Ese es un punto que tú lo manejas bastante bien. ¿Qué consejo das a la ciudadanía? Que se informe por canales oficiales. ¿Cómo sacar esa basura, esa mentira? Por ejemplo, ya no se llama Twitter, sino X, ¿no? Esta red social es la campaña sucia. No sabemos si es real o no lo que están poniendo. Entonces no podemos fiar o sacar conclusiones e incluso dar por sentado nuestro voto con información que hemos recibido únicamente de las redes sociales. En las redes sociales es donde se da la campaña sucia y donde están las fake news. Entonces es importante analizar, leer los perfiles, leer los proyectos, cuáles son los planes, escuchar claramente los proyectos y los planes, porque si tú votas, terminarás siendo manipulado si votas de acuerdo a lo que sale o no publicado en la red social. Definitivamente, definitivamente. En tu proyección, a ver, si tú tuvieras la posibilidad de que alguien diga, a ver, me encantó la presentación de María Fernanda Suaz Navas en el programa ese de Asoma Visión, Canal de Vida, me encantó y quiero nombrarle ministra de Inclusión Económica y Social, temas sociales. ¿Qué puntos no dejarías de hacer en un año y medio, pero sustanciales? Con esto lo que estoy diciendo es que es importante la seguridad pública, por supuesto, es importante las Fuerzas Armadas, la intervención, la policía, pero como tú mismo lo acabas de decir más temprano de este programa. Es que todo es un circuito, el tema social es esencial. Es todo un circuito, porque muchos de esos adolescentes que están en las calles, que terminan siendo capacitados por sicarios y reclutados por los sicarios y están en el tema de vacunas, están en el tema de venta de droga, microtráfico, es porque están dentro de unas familias destruidas, no tienen acceso a la educación, no se alimentan bien, entonces es todo un circuito. Es una bomba de tiempo, entonces de engloba, ira. Sí, entonces si tú no atacas primero de dónde vienen estos jóvenes que se involucran en el crimen organizado y por qué se involucran y qué es lo que pasa en sus hogares, no vas a trabajar en lo esencial, porque va a seguir eso siendo una bola de nieve. Yo creo que también a la par de crear nuevos centros penitenciarios, de cerrar fronteras, militarizar fronteras, y muchos de los planes o proyectos que han dicho los candidatos, tiene que trabajarse esto a largo plazo para que las nuevas generaciones no estén involucradas en el tema delincuencial. Y para eso tienes que trabajar desde los hogares más pobres, desde la familia, hacer una evaluación, un diagnóstico de qué está sucediendo en esas familias. Conociéndote, seguro que a ti también te sorprendió un dato que yo lo veía cuando el problema de las inundaciones, de esa inundación terrible en el sur de la ciudad de Esmeraldas, pasaban los reporteros, preguntaban, y era una mujer sola, con 3, 4 hijos, sola, no tenía esposo, no tenía compañero, era ella batiéndose en la vida con hijos que en definitiva son huérfanos funcionales. A lo mejor vive el padre, pero no sirve de nada, no existe, no se presenta. Y ver cómo se repiten. Posteriormente vi una noticia, víspera de las elecciones, en que en ese mismo lugar la gente decía, vea, no podemos votar porque no tenemos para comprar, para pagar la renovación de una nueva cédula que se fue en el agua cuando la inundación. Esto muestra índices insoportables de pobreza, insoportables. ¿Se puede solucionar esto apenas con subsidios? Yo creo que es uno de los más grandes males de nuestro país, no solo la inseguridad, y tiene que ver mucho de la falta de atención a la pobreza, a la desnutrición infantil, a la falta de servicios básicos. En pleno 2023 todavía hay barrios en Guayaquil, en Quito, en las zonas grandes de nuestra ciudad que no tienen acceso a agua potable. Es decir, es muchísimo más grave porque no hay atención del Estado en ese sentido. Y creo que no se va a solucionar solo con el tema de seguridad.
con el pago de la deuda, con créditos, con subsidios, solo buscar la inversión y el crecimiento económico, tiene que ver con atención prioritaria. Y la atención prioritaria tiene que ser con los más necesitados. Desde ahí nace todo. Y esos más necesitados entre ellos, teníamos algo previsto, por cierto, a pasar un video que lo vamos a dejar para una próxima oportunidad. Es muy importante, para mí es sumamente importante, pero también es importante cerrar el concepto que estamos hablando con alguien que conoce mucho. Como ustedes pueden ver, con sencillez, con claridad, nos ha hablado de los distintos escenarios que deberían manejarse a propósito, y manejarse no por autoridades, por ustedes, queridos televidentes, como ciudadanos, por nosotros como ciudadanos, análisis, ver cuáles son las opciones, las que no le mienten, las que no fingen, y baile, y felicidad, y parezco joven. Caramba, que si fuera ese el caso, a mí que me lleven a hacer una cirugía plástica pronto y también voy a parecer joven y puedo lanzarme de candidato, pero la verdad es que no son las cosas así, sobre todo cuando hay que tomar definiciones profundas. Y yo siempre enfatizo algo, y quiero aprovechar de ese sentir de María Fernanda. A mí siempre me sorprendió ese cariño espectacular y ese recuerdo tan profundo que tienes por tu papá. Lo extraño un montón, son 3 años, él falleció en el 2020. Ajá. Pero víspera de la pandemia, ¿verdad? Víspera de la pandemia, estuviste con nosotros en esos momentos sí, difíciles. Yo recuerdo que fui gracias, el primer Carlos. loco con mascarilla justamente cuando nadie pensaba aquello, pero no, pude y te estar agradezco con ustedes. Porque fuiste consejero espiritual durante ese tiempo muy, muy complejo para mi familia. Gloria a Dios. Lo extraño todo el tiempo porque él era mi compañero de vinos, de tertulia, de café y de buenas conversas. Creo que era mi mejor amigo, además de mi padre. Entonces lo extraño un montón. Pero a veces me encuentro, cuando me veo, gestos ahora a esta edad muy parecidas a él. Y creo que mientras más pasan los años, más me parezco a mi padre. Ay, qué hermoso. Entonces creo que porque está también ya más dentro de mi corazón, lo tengo más cerca. Y aunque lo extraño físicamente, espiritualmente lo tengo todo el tiempo. Pero le estás rindiendo un gran tributo, definitivamente, un hermoso tributo además. ¿Qué diría tu papá a propósito si tú, ministra, en el ejemplo que estamos usando, ministra de Inclusión Económica y Social, qué crees que diría tu papá respecto del trato de los ancianos aquí en Ecuador? Bueno, es denigrante, ¿no? No hay, yo creo, ningún trato, porque no hay ninguna política pública que vaya en beneficio de los adultos mayores, más allá de que lo vi en un municipio de Quito, en una gestión donde había 40 y piquito, ¿cómo es? 60 y piquito. Algo así. 60 y piquito, algo así, que había un programa donde les hacían temas recreacionales de atención a los adultos mayores y ya no he visto más sobre el tema. Entonces creo que no hay política pública sobre aquello. La gran masa de los ancianitos tienen que salir a vender algo. Es triste porque frutas. los ves en las calles sin poder ni siquiera ya caminar y pidiendo limosnas, ¿no? Y es triste porque yo a veces digo, bueno, los jóvenes pueden trabajar, entonces véndete un caramelo, véndete algo pero tienes todavía la energía y la fuerza para buscar la manera de salir. Pero una persona adulta, mayor, no puede, ya no tiene energía, ya no tiene fuerza, está enferma. Entonces... ¿Qué es la sociedad la indiferente, María Fernanda? Creo que sí, es en general. Creo que no tenemos educación sobre aquello. Yo te pasé alguna vez un video que lo grabé yo mismo, ¿no? Quito, Avenida 12 de octubre y cruzaba con la calle, me parece que llega a la iglesia del Girón, Ventimilla, si mal no recuerdo. Una universidad, 2 universidades, una funeraria. Esa es una esquina peligrosísima. Y pasaba una viejita agachada porque no podía ponerse recta. 90 años, creo yo, que no hubiera jugado jamás en la sub-90 la ancianita. Y pasaba con un bastón chiquito. Y no hubo un solo estudiante, una sola persona que sea capaz de decirle, a ver, abuelita, espéreme un ratito, pasemos juntos, ya esto es peligroso, cogerle del brazo, ponerse al costado. Pero esa es la problemática de la falta de valores que hablábamos desde el inicio. Y es un ambiente de país. Entonces es triste porque
ya se normaliza este tipo de situaciones donde no me interesa el otro, sino solo yo. Y el individualismo lamentablemente se está haciendo propio del país y no debería ser cultural. Yo siempre digo algo, cumpliendo con algo que dice este libro maravilloso que es la Biblia. Todo lo que el hombre siembra, eso mismo cosecha. Si hoy no cuidamos de nuestros ancianos, olvídese, jamás, jamás cuidarán de usted tampoco. Pero todo lo que usted siembre también cosecha para bien. Si usted como sociedad, si nosotros como sociedad reaccionáramos para bien, cosecharíamos a la vuelta de no muy largo tiempo, cosecharíamos para bien. Creo que nos queda un minuto. Quiero pedirte que des un mensaje de aliento, de esperanza. Bueno, la fe y la esperanza no hay que perderla nunca, digo yo. Si no tienes fe, no tienes nada. Entonces sí hay que tener fe en mejores tiempos para nosotros, para nuestras familias, para el país. Como yo digo en el programa, estas charlas o esta forma de comunicar nosotras estas cosas, ya tener a tu comunidad escuchándonos es importante. En decirles que el voto debe ser consciente, informado y responsable, porque tenemos esa responsabilidad. Yendo a las urnas tenemos una gran responsabilidad del futuro de nuestro país. Y esta vez es más importante, como tú dices, Carlos, muchísimamente más importante, porque estamos en un momento donde necesitamos un cambio radical y depende de nosotros. Y los cambios pueden hacerse a la manera fea, violenta. O sea, siempre pedimos de los políticos, pero al final también es responsabilidad de nosotros. Y esa responsabilidad viene en ir informados a las urnas, en hacer un voto consciente y responsable. Un gran mensaje, definitivamente, María Fernanda. No solamente eres un rostro bonito de la televisión, no solamente que eres una comunicadora locuaz, preparada, capaz, sí, sino como yo lo dije, armada, bien armada de principios y valores. Me hizo una reflexión cuando habló de Día Nacional de los Valores. ¿Cuáles? ¿Cuáles? ¿Los del Estado laico? ¿Dónde están escritos los valores del Estado laico? ¿Dónde están? Por eso es que yo en lo personal, y quiero cerrar esta emisión con esta, suelo hacerlo y alguna vez me criticaron porque está viejita, usada, rayada, puede decirse hasta estropeada, pero aquí están los valores, los que yo quiero aprender, los que quiero practicar, porque ser cristiano es eso, es aprender de aquel que dio su vida por nosotros, que mostró más allá del yo soy hijo de Dios, yo soy rey de reyes. No, dio su vida para que nosotros nos agarremos de él resucitado y sepamos que la vida vence a la muerte, que la solución vence a los problemas, que la paz vence definitivamente a la guerra. Y por eso, María Fernanda, quiero agradecerte nueva y profundamente por tu presencia, tu participación, alentarte para que en tu trabajo sigas practicando este estilo de vida, esta manera de vivir, para que sigas siendo un ejemplo de jóvenes mujeres, de estas generaciones que vienen detrás de ti. Ahora que hay tanto influenciador en redes sociales, cuando me dicen, Maffer, tú eres influenciadora, solo influenciadora de cosas positivas, no de cosas banales. Así que gracias a ti, Carlos, por este espacio, por abrir este mensaje a tu comunidad y poder dar un aporte en algún sentido. Espero que de esto que hemos hablado hoy a alguien le llegue y muchísimas gracias. Seguro que sí va a llegar a muchas personas. Fue una emisión más de su programa, Actualidad a la Luz de la Biblia. Gracias por su sintonía.